durante el mes de octubre se lanzó el 2 esta campaña contra la violencia infantil. No solo en la Argentina, sino en otros países de la región, 16 por lo menos. ¿Qué le pasa a un niño cuando sufre violencia dentro de su casa? Tal vez no es violencia física directamente, pero es una enorme violencia emocional. ¿Qué ocurre en su cuerpo, en su capacidad cognitiva? ¿Qué ocurre en el corto plazo y a largo plazo? ¿Qué le pasa? De este tema vamos a hablar con la licenciada Alejandra Perinetti. Ella es directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina. ¿Cómo va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por invitarnos. Por favor, hay toda una campaña que decimos en la Argentina. Más de 5 millones de niños sufren violencia dentro de sus familias. Primero, vamos a circunscribir, ¿qué se le llama violencia dentro de la familia? Bien, perfecto. A ver, la violencia intrafamiliar es aquella violencia que ocurre en el seno de la familia y que viene por parte de quienes conviven, quienes tienen al cuidado a los niños y a las niñas. Y como bien decías recién, no solamente implica violencia física, que efectivamente tenemos grandes dificultades con este tema dentro de las familias, sino también que implica violencia emocional y también negligencia. La negligencia, que es algo que se instala mucho dentro de la familia, efectivamente cuando se vuelve reiterada es violencia. Negligencia es no estar donde se debería en ese momento, no cuidar en la enfermedad o que cumpla con las tareas de la escuela o llevarlo al médico. ¿O qué? Exactamente, negligencia es eso, es no vestirlo adecuadamente, es no llevarlo a la atención médica por la edad que el niño tiene, es no enviarlo al colegio. Asumir que puede solo. Exactamente, es no acompañarlo en su desarrollo. La violencia lo que más afecta en el niño es el desarrollo integral de esto. Y la violencia es algo que lo marca al niño no en el presente, sino también en el futuro. Es decir, efectivamente, si nosotros no cortamos este ciclo de violencia intrafamiliar, que además, como suponen, es invisibilizado porque ocurre dentro de la casa, en ese lugar, en el ámbito privado de la vida del niño. Entonces, efectivamente, si no hacemos algo para que esto se corte, se detenga este ciclo, la violencia se reproduce. Y no es solo el niño y la niña la que efectivamente está en riesgo, sino también toda la sociedad. Entonces, desde Aldeas Infantiles lo que proponemos, justamente, recién comentabas, que se inició esta campaña el 2 de octubre, el Día de la Erradicación Internacional de la Violencia. Justamente Aldeas propone una campaña en 16 países de América Latina y el Caribe para que todos nos concienticemos de que efectivamente la violencia es algo que impide el desarrollo natural del niño y la niña. Desarrollo natural, chicos que conviven con la violencia y que les parece que eso es lo normal. Exacto. Porque lo viven mamando desde que nacieron en su casa. Exacto. Ahí estamos en un grave problema. Exacto, por eso hablamos que la violencia, de la violencia como un ciclo que claro, si efectivamente no lo cortamos se perpetúa, porque un niño que ha sido violentado en el seno familiar es lo que reproduce cuando es papá o mamá. Exactamente. ¿Se entiende? O es víctima de algún otro, ¿no? Exacto, las dos cosas. Y además también se torna muy violento con sus propios pares. Entonces es lo que a veces vemos en el cole, ¿no? Que a veces los niños agreden a otros niños. Es la manera que han entendido de comunicarse. Claro. Ahí está. Otra cuestión que está relacionada lógicamente íntimamente. ¿Qué ocurre cuando el adulto no se da cuenta? Porque también tiene tan naturalizada la forma en que fue criado, que tal vez un grito, una cachetada, no lo ve como violencia. Exactamente. Lo ve como que lo está apuntalando o que simplemente es parte de la crianza. No ve, entonces dice, no, bueno, esta entrevista que están haciendo en la tele no me toca a mí. Exactamente. Y lo vive en casa. ¿Cómo hacer que ese adulto se dé cuenta? Mira, Karin, vos recién marcabas que el Fondo para la Infancia de Naciones Unidas hizo una investigación en nuestro país y que 5 millones de niños son sometidos a violencia en su casa. Ejemplo. 5 millones de niños. Pero aquí vengo a lo que comentabas recién. 200.000 padres en esa encuesta dijeron que el castigo físico es una manera para que los niños aprendan. Tenemos un problema. 200.000. 200.000 padres piensan que esto es así. Y quiero traer algo más. Hace muy poco, el nuevo Código Civil marca que la violencia física hacia un niño, violencia física y violencia emocional también, hacia un niño o una niña es un delito. Por lo cual, desde Aldeas Infantiles con esta campaña para detener el ciclo de la violencia, lo que invitamos es a que denuncien cuando sospechan que un niño es víctima de violencia. La denuncia es anónima.
la podemos hacer todos. Y a veces, por no denunciar a tiempo, somos realmente cómplices y finalmente lo perjudicial para el niño es mucho más grave que lo que decías recién, recibir un cachetazo, un insulto o un chirlo, que está tan naturalizado en la crianza de un niño. Encerrarlos, ¿no? En placares, en baños. Exacto. Es tan traumática Dejarlos esa solo situación. en la casa, donde efectivamente hay riesgos altos para niños pequeños. Sí. Licenciada Aldea, ¿se reciben denuncias de chicos? ¿O siempre son adultos los que denuncian, un vecino, un familiar? Bien, es buenísima tu pregunta. Nosotros desde Aldeas Infantiles lo que hacemos es que cuando recibimos una denuncia, en Argentina opera una línea, la 102, que atiende los 365 días del año, las 24 horas. Y realmente está atendida por profesionales, con lo cual desde cualquier lado del país, tanto adultos como niños pueden hacer la denuncia. Nosotros en Aldeas lo que hacemos es dirigir, acompañar, salvo en el caso de que nosotros atendamos directamente a un niño o una niña. ¿Cuál es la respuesta que Aldeas brinda hacia este tipo de violencias? Efectivamente, nosotros trabajamos con los padres y con las madres para que esto que contabas recién y decías, para que entiendan por dónde va la educación de un niño, cómo aprender a poner límites sin tener que violentarlo al niño, cómo desde una crianza positiva y hablándole de acuerdo a la edad de desarrollo del niño, podemos llegar a muchos mejores resultados. ¿Cómo se mueve el aparato del Estado una vez que se hace la denuncia? Porque por ahí termina con violencia de género, exclusión del hogar, y el excluido nunca se termina de excluir, va y vuelve y termina en lo peor, tal vez ese caso. ¿En los niños cómo es? Bien, bueno, a ver, esa es una problemática que indefectiblemente daría para todo un desarrollo muy amplio. Pero sí, aún en nuestro país ocurre esto. Por eso entendemos que a pesar de tener buena legislación, la política pública debe acompañar mucho más a la víctima. Exactamente, porque normalmente lo que ocurre es que el excluido de la casa familiar es el niño. Y la Convención de los Derechos del Niño muy claramente pone de manifiesto que el lugar natural para que un niño viva y se desarrolle es la familia. Entonces, si dentro del seno familiar es violentado, quien debe salir de la familia es el violento y no el niño. Y para eso trabajamos desde Aldeas Infantiles. Así que durante todo este mes sería muy bueno que pudieran la gente en general, el público en general, comunicarse con nosotros o enviarnos un SMS al 11011 Aldeas, simplemente con la palabra Aldeas, y también a través de nuestra web, que es de www.detenloya.org.ar, porque efectivamente lo que vamos a hacer durante todo este mes es tratar de hacer visible lo invisible, la violencia en el hogar. Bueno, muy bien, si no, aldeas.org también, lógicamente encontrás todo Deténlo Ya, 1101 Aldeas para WhatsApp. Para SMS. Para SMS, perdón. Exacto. Los medios están, hay que hacerlo. Muchísimas gracias por invitarnos y por difundir esto. Por favor.